Hola, hoy día te quiero traer un tema que es muy importante si quieres hacer esta práctica a lo largo de tu vida y que tiene que ver con la justa medida. Y bueno, no solo esta práctica, sino que también en general manejar tu salud a largo plazo, manejar una buena energía, estar bien anímicamente, en general tener energía para sanar. Todo eso está relacionado con este concepto de la justa medida. Pero antes de explicar este concepto de la justa medida, quisiera explicar que hay una manera en que se nos estaba entrenando o quizás como por defecto se expande así esta manera de pensar, de que las cosas son negras o blancas, blancas o negras, ¿cierto? Y el problema de esto es que cuando uno ve la realidad, las cosas no son así. Las cosas son más bien grises, ¿cierto? Están en un espectro de ámbitos y no son necesariamente blancas ni negras. Hay cosas que escasamente sí lo son, pero muy pocas. La mayoría está en un espectro y hay muchas cosas también que dependen del contexto, de la historia, de un montón de factores que no se tienen que ignorar a la hora de tomar decisiones en nuestra vida y también enfocarnos en qué cosas queremos hacer para estar mejor, por ejemplo. O sea, tenemos que tener una capacidad de ver esos contrastes, de ver lo que está, como se dice en fotografía, en ese rango dinámico, en las sombras, como lo que se oculta y como tratar de que ese como rango dinámico, que es esa capacidad de captar lo que está en esa oscuridad en la fotografía, sea mucho más amplio en lo que es también nuestra manera de interpretar o darnos cuenta de las cosas, ¿ya? Es decir, que no veamos una situación por encima, sino que veamos también por abajo. Por ejemplo, muchos conflictos se pueden entender mucho más si yo miro la historia, qué cosas sean, los acuerdos que se han pactado y también justamente ver que las soluciones no pueden ser así tan superficiales, tienen que ser, digamos, acordes a lo que originó el conflicto y no como necesariamente tampoco como la publicidad de los medios o como distintas fuentes intentan hacernos ver, ¿ya? Y esto pasa también en el higienismo obviamente, pero también en tu práctica de vida, cuando estés tomando decisiones del día a día, por ejemplo, si quieres comer más o quieres desintoxicar más. Y esa es una de las primeras cosas que es la mayor pregunta, entre comillas, detrás de un practicante a largo plazo es cuánto es lo que hay que nutrir y cuánto es lo que hay que desintoxicar, obviamente, porque si bien, por ejemplo, en el higienismo hay un enfoque muy fuerte a lo que es la desintoxicación, también hay que entender que en lo que va en esta práctica, asociado a esta práctica también es el nutrir, ¿ya? O sea, no solamente hay que enfocarse en desintoxicar, y de hecho yo creo que la mayoría de las personas que han fallado haciendo este estilo de vida es porque se han inclinado demasiado a ese aspecto y casi nada al nutrir. ¿Ya? Entonces hay que entender que si bien en los libros que son de los pioneros en esto, que como Albert Musser y qué sé yo, Herbert Shelton, que inspiran a esta desintoxicación constante, es porque claramente era un inicio de este movimiento, entonces había que marcar las diferencias entre lo que es esto que es nuevo y que tiene una propuesta especial, ¿cierto? O diferente de hacer las cosas que otras líneas. Entonces, por eso yo creo que se ve tanto ese enfoque y claramente que es así en el sentido de que muchas dolencias se consiguen sanar mucho más cuando yo tengo una ingesta que es menos nutricional, menos enfocada en eso y mucho más enfocada en algo más liviano que va a permitir ahorrar energía en la digestión para que mi cuerpo tenga esa disponibilidad para poder sanar en ese momento.
Y porque también es necesario que uno acompañe al cuerpo en esa limpieza, no solo basta con esos mecanismos naturales que el cuerpo tiene de limpiar, porque claramente nosotros podemos hacer cosas para bloquear esos mecanismos naturales, como por ejemplo comer demasiado todo el tiempo, picando por aquí, picando por allá, no tener descanso de comer, ¿cierto? Estar como constantemente comiendo. Esto del ayuno intermitente sí se ha visto que tiene muchos beneficios, pero por supuesto tiene que ser usado con criterio. En ciertas situaciones no es lo mejor de hacer, por ejemplo. Entonces hay que saber bien qué es lo que requiere el cuerpo, y ese proceso de saber qué es lo que tu cuerpo necesita requiere de un proceso de mucha autoescucha, autoconocimiento, y esto es lo más importante de hecho a la hora de la práctica, porque incluso algunas personas dicen ya, pero voy a aprender sobre las propiedades de los alimentos, cuánto tiene cada cosa, y sí, en algún grado es importante, y sobre todo más que nada aprender los efectos secundarios que algunos alimentos pueden tener, pero también es vital conocer este aspecto de lo que es el criterio, porque es lo que más influye en que uno se sostenga sano en la vida, ya sea lo que sea que haga, si haces higienismo o no, otras prácticas, es lo que es más importante. Y la justa medida es aquella cantidad que para el cuerpo es lo suficiente, no es ni demasiado nutrición ni carencia. Y ese punto, lo que hay que hacer para llegar a ese punto más bien, va cambiando a lo largo de la vida, se va adaptando. Eso que tú le das a tu cuerpo a un momento de tu vida es muy diferente de lo que necesita a los 50, a los 60 o cuando eres bebé, o sea, es muy diferente, y también depende de lo que has estado haciendo. Si has estado haciendo mucho ejercicio, si eres una persona sedentaria, obviamente tus necesidades van a ser diferentes. Si vives en un clima cálido, en un clima frío, es muy diferente. Por ejemplo, bueno, yo lo notaba en mis viajes, por ejemplo, estando acá en Chile, no siento así, digamos, tanta sed, a menos ahora que es como un clima de verano así ultra fuerte que está haciendo, así un calor de casi 34 grados, 36 grados algunos días, y claro, efectivamente como el clima acá es seco, sí se puede experimentar, por ejemplo, una necesidad mayor de hidratación que en otros lugares, y bueno, viajando a climas húmedos, claro, esa necesidad te cambia mucho en relación, por ejemplo, al higienismo con el agua. Y yo sé que hay muchas personas que me han preguntado sobre eso, pero claro, yo nunca he dicho que no bebas agua, que está prohibido beber agua, sino que en el fondo que esa ingesta de agua sea proporcional a la señal del cuerpo, que es la sed, ¿ya? O sea, si tú tienes sed, tienes que hidratarte naturalmente, ¿sí? Y hay distintas formas de hacerlo. Obviamente en el higienismo sí se consume más el agua de forma sólida, con las frutas, con los alimentos crudos, que en jugo o con agua misma, pero ahí tú tienes que ver qué es lo que es más accesible para ti, porque obviamente también esto va cambiando en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, que las frutas no son, o Europa en general, que las frutas no son así tan abundantes, no son tan buenas. No es que me vaya a decir, ya, voy a comprar por 1 euro un kilo de fruta y voy a hacerme un jugo, por ejemplo. Eso no ocurre. Y claro, también el tema de los jugos, hay que entender que es parte de este estilo de vida, pero porque este estilo de vida tiene un contexto en donde esos jugos uno los bebe y no hacen nada, o sea, tú los quemas inmediatamente. Distinta historia es si tú tienes una dieta en donde hay carbohidratos, hay refinados, digamos, como harinas blancas, masas, pizzas, qué sé yo, pasteles, o sea, ahí por supuesto ese jugo sería mejor evitarlo y consumir la fruta así sólida. Y de hecho el jugo en lo que es la dieta higienista tiene un rol muy terapéutico y está más fijo como en ese momento de la desintoxicación, más que nada, más que ser así como parte de lo que es el día a día. No lo es tanto en la mayoría de los practicantes que son a largo plazo,
que, que justamente no, después dejan esa práctica del jugo, ¿ya? Entonces entender que cada cosa tiene un contexto y cuando nosotros quizás por copiar a otra persona o por recibir cierta instrucción a través de los medios, distintas formas que nos enseñan, no, es que esto es malo, la fruta es mala, y viene esta actitud como de demonizar las frutas. O sea, claramente eso perjudica la verdad que a muchas personas porque limita el acceso a un montón de vitaminas antioxidantes que son vitales, en especial en estos tiempos, para frenar el comportamiento errático que muchas células están teniendo, en especial en estos tiempos, generando cáncer y tumores y cosas así, u otros tipos de enfermedades. Entonces, la verdad es que es vital eso de las frutas y entender que efectivamente, dependiendo del contexto en donde yo las aplico, tienen una función y un comportamiento muy diferente, ¿ya? Y también a cada especie, o sea, si yo le doy un trozo de fruta dulce a un perro, por supuesto, el efecto que eso va a tener en ese perro es muy diferente de lo que va a tener el humano, ¿cierto? Uno tiene que ver el diseño que tiene, ¿sí? Y por eso este tema de la justa medida es muy importante, porque vamos a entender que depende de una manera de pensar, depende de que yo sea capaz de ver así como todo el campo de situaciones que están entre, o sea, en un contexto, ¿sí? Porque no, como que una situación no es una cosa nomás. Y de hecho las frutas no son iguales. O sea, hay frutas que, por ejemplo, pueden tener un efecto incluso contraproducente en muchas personas y otras que son terapéuticas y así, o sea, en verdad no hay como una cosa general, quizás lo que hay ciertas frutas por supuesto que son más amables como los berries, las bayas, los arándanos, frutillas, fresas, frambuesas, cierto que manzanas verdes, manzanas rojas que tienden a ser así como, digamos, frutas que son, sí, son más generales. O sea, esas, por ejemplo, están bien, para todas las personas está bien, ¿sí? Pero incluso, por ejemplo, si yo fijara mi dieta única, si yo fuera un hombre y midiera 1,90 y fuera a fijar mi dieta en comer solo berries, bayas, o sea, eso no te va a hacer bien, por ejemplo. Eso va a ser muy poco para la altura de esa persona, la demanda física que tiene. Entonces, ojo que hay que entender mucho cuando uno quiere hacer en especial como dietas que son más restrictivas, entender bien cuáles son las necesidades del cuerpo y ojalá entender bien la mente, la propia mente, las tendencias, saber manejarse, saber pillarse en esos momentos en donde te estás enfrentando ahí contigo mismo, con esos pensamientos a veces que pueden ser negativos y que tienden a ser la tendencia de todo ser humano es ir hacia esa negatividad, en especial más de las mujeres. Lamentablemente tenemos una tendencia las mujeres a ir hacia esos pensamientos negativos mucho más que los hombres. Y quizás en parte por el estrógeno, ¿no? Que nos hace ser más depresivas, en especial cerca de los días de la menstruación. Entonces, claramente uno tiene que saber bien quién es, en primer lugar, y que ese proceso de autoconocimiento sea muy importante. Y la justa medida es esencial en términos de que, por ejemplo, tengo que saberla cuando practico deporte o no hago nada, ¿cierto? La mayoría de las enfermedades son relacionadas al sedentarismo, entonces claramente hay que ejercitar, pero también tengo que ver de qué manera lo puedo hacer yo con las patologías que puedo tener de base. Tengo que fijarme también en mis tiempos, si soy madre o si soy padre, estoy ocupado. Entonces, como hay que ver varios factores. Y, por ejemplo, algo que suele pasar mucho es a nivel de la mente, por ejemplo, con esto de las emociones, que uno, claro, puede irse a los dos extremos, ¿cierto? Como de ser alguien que piensa mucho o alguien que siente mucho. Y claro, ambos extremos
son patológicos, ¿no? Como pensar demasiado nos desconecta del sentimiento, del amor, del cuerpo, de hecho, ¿cierto? Nos hace una persona como muy insensible a veces de lo que sentimos corporalmente, pero especialmente más al placer que al dolor. De hecho, hay personas que son así como más mentales, entre comillas, tienen tendencia a sentir más el dolor físico, pero el placer queda como bloqueado, entre comillas. Entonces eso, por ejemplo, es algo que uno quiere ir trabajando para no llegar a ese extremo, y justamente eso se trabaja teniendo una práctica corporal, al hacer cosas físicas, estar más físicamente como sentir tu cuerpo y sentir el placer que tu cuerpo te puede dar, ¿ya? Y por otro lado, el tema de sentir demasiado todo así, las emociones intensas también nos puede llevar a ser demasiado emocionales y gastar un montón de energía vital, que es un concepto que lo he explicado también en otros videos. Y claro, o sea, eso también nos puede agotar, entonces hay que tener ojo que... Y puede romper también un montón de relaciones que tenemos con otras personas, porque a veces las cosas no se ven bien desde esa emoción intensa, se ven mejor cuando uno está en el plano medio, ¿ya? Entonces, esas personas, claro, necesitan trabajar la racionalidad, pensar, desconectarte de esta emoción tan intensa que es, ¿ya? Entonces, eso también es otro trabajo, y por supuesto es vital para el uso de la energía y para la creación de esa salud a largo plazo, porque esas emociones juegan un rol pero vital también. O sea, la alimentación, las emociones son la base de nuestra salud, y ojalá pudiéramos explorar en ellas y entender cómo somos y tratar de buscar ese equilibrio de la justa medida. ¿Cierto? Así que no hay que tratar de hacerlo totalmente, y por supuesto, o sea, muchos de nosotros creemos que hemos alcanzado como el nirvana, entre comillas, a veces, cuando ya hemos conseguido tener más energía, estamos en esta práctica y sentimos así mucha energía, pero la gracia es entender que eso, o sea, eso es exquisito, así, de sentir ese nivel de energía, pero también es muy importante que eso se mantenga, y entender que también el cuerpo necesita descanso, y que también obviamente la gracia no es estar demasiado activos ni demasiado dormilones, ¿cierto? Cuando dormimos ya demasiado, eso sí puede afectar la función de la motivación, puede afectar nuestra capacidad de captar la vitamina D, por ejemplo, no, porque no estamos afuera, no estamos haciendo cosas, pasamos mal encerrados viendo cosas en las redes, o quizás viendo películas. Entonces, ojo que también ahí es otro equilibrio que hay que tener. Así que te dejo estas reflexiones para que puedas ahí chequear si es que estás o no en la justa medida. Y ojalá que sí, y que tengas ese camino personal, porque esto va a definir seguramente muchos aspectos en tu salud. Recuerda suscribirte al boletín gratuito en mi página web revistainstinto.cl, en donde también podrás encontrar los boletines anteriores publicados en mi Substack. Recuerda también que existe un canal de Telegram gratuito que se llama Revista Instinto, y que puedes revisar estos videos también en la plataforma de Odyssey, Revista Instinto. Que estés muy bien.